algo. Lo que no puede entender eso. Vamos a ver, pues todavía hay más. Mira, hasta tu salvación y mi salvación es incomprensible, hermano. Porque no la merecíamos. Ninguno la merecíamos. ¿Me entiendes? Pero Él lo hizo de una manera sin que nadie se lo pidiera. No miró nuestros pecados, no miró nada, sino que Él lo hizo y ya. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso 10. Job, capítulo 9, desde el verso 1 hasta el verso número 10. ¿Ya todos lo tienen? Ok, así es que, hermano, como una hojilla. ¿Listo? Y leamos todos. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. El sabio de corazón y poderoso en fuerza, ¿quién endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades. Lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles, maravillosas sin números. ¿Cómo las hace Dios? Ok, aquí hay varias cosas. Él dice, Él hace cosas grandes, incomprensibles, maravillosas, sin números. ¿Cuántas cosas hace Él? Vamos. Grandes, maravillosas, incomprensibles y sin números. Bájale un poquito, papá. Ok, escuche algo. Dios está hablando con Job, o Job está hablando con Dios. Y Job empieza a hablar. Si usted lee el libro de Job, el libro de Job es uno de los libros que habla de lo sobrenatural de Dios. Porque cuando en uno de los momentos que Elifaz le dice a Job que viene a reprenderlo, creyendo que Job estaba en pecado y todo eso, entonces Job, queriendo abogar por sí mismo, entonces en un momento Elifaz lo confronta y Dios le habla a Elifaz y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice el sol? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé los mares? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé las bestias del campo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé al hombre del polvo de la tierra? Cuando Dios le está diciendo esto, Dios lo que le está diciendo: cuando yo creé esto, tú ni existías. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a él. Tú no existías. Ahora, Job empieza a hablar de la creación, de lo que Dios ha hecho. Y dice que Dios tiene tanto poder que Él estremece la tierra. Le habla a los mares. Dios le dice al sol que no salga y no sale, hermano. No sale. Si Dios le dice a las estrellas que hoy no van a salir, no salen. Si Dios detiene la luna, no sale, no se aparece. Porque Él es el dueño de toda la creación y de todas las cosas. Entonces, cuando Job está hablando, él le dice: pero Dios hace cosas grandes, incomprensibles, sin número. Dios es un Dios incomprensible. El problema del ser humano es que ha querido entender a Dios. Y por eso es que hay tantas personas que terminan diciendo: me declaro ateo. ¿Por qué?
porque no llegó nunca a comprender a Dios. Por eso una persona que se declara ateo es porque sus neuronas no le dan la capacidad, ni nunca la va a tener para entender al Dios sobrenatural. Amén. Para que nosotros podamos medio entender a Dios, hay que caminar en el ámbito o en la atmósfera donde Él se mueve. Por eso Pablo dijo, esta naturaleza humana es diabólica. Y el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se entienden en el espíritu. ¿Por qué? Porque Dios a la naturaleza, a la sabiduría humana, y la naturaleza humana no tiene la capacidad de entender a Dios, hermano. Por eso es que hay gente que se declara atea y dice, no. Yo vi una película donde hablan que Dios no está muerto, no sé cuánto la han visto. Y el profesor empezó a hacerle la vida imposible al joven. Pero el joven nunca se cayó. Él siempre defendía lo que él sabía de Dios, lo que él tenía en su corazón. Y él empezó a contender con el profesor. Pero en un momento dado el profesor se consiguió encerrado por completo. Porque lo que el joven le hablaba tenía sentido. Y lo que él hablaba científicamente no tenía sentido. Tanto así que cuando el hombre en un momento dado, el joven le preguntó, pero ¿por qué usted no cree en Dios? ¿Por qué usted se declaró ateo? Y él le dijo, porque había perdido ¿quién? A su madre. Por eso, le dijo, ¿por qué entonces tú tienes rabia contra alguien que no existe? Le dijo él. Es así. Porque ¿cómo tú le vas a tener rabia a Dios si tú dices que no existe? ¿Ah? A mí me llegó una vez un ateo también predicando y me dijo, es que ese Dios que ustedes hablan es un Dios mentiroso, eso no existe. Y yo le dije, ve acá, tú cuando le llamas, cuando tus hijos llegan a pedirte la bendición, ¿cómo le contestas tú? Dios te bendiga. Entonces, usted no ha ido a la casa de un ateo, ¿cómo le responden a los hijos? Dios te bendiga. ¿Ah? Entonces, si Dios no existe, ¿por qué le dice que bendiga a tu hijo? Entonces este hombre se sintió confrontado por lo que el joven le dijo. Y aunque el hombre trató de influenciar a todos los jóvenes, no pudo influenciarlo en hacerle creer que no existía Dios. Simplemente uno solo influenció en la verdad en todo un grupo. Y les hizo entender que Dios sí existía. Ahora, el mundo dice, y muchos lugares del mundo dicen que Dios no existe. Pero aún los científicos no han podido dar completamente de qué manera se crearon los cielos y la tierra. Ellos dicen, ahí en el mes de junio hay un día que es muy largo, es el más largo, no sé si es el 22 o el 24 del mes de junio, es un día muy lento, sí, es un día lento, las horas se pasan lentas, muy lentas, muy lentas. Los científicos no reconocen qué pasó ese día. Según la historia bíblica y los historiadores, ese día fue cuando Josué oró y el cielo, el sol se detuvo y la luna no salió y la noche no cayó hasta que el pueblo de Israel no venciera a los moabitas. Ahora, hay diferentes cosas que el hombre ha querido tratar de entender y no ha podido. Es como una vez entrevistaron a un científico
y le preguntaron qué creía él de la multiplicación de los panes y de los peces. Y él dijo que era algo imposible, que eso no existía. Porque científicamente en el cielo no existían ni panes ni peces. Pero la Biblia dice que en casa de mi padre hay abundancia de pan. Ahora, entonces, los hombres, lo sobrenatural de Dios es incomprensible para el hombre. Es muy difícilmente entenderlo. Ahora, la ciencia médica dice que el cáncer no tiene cura, pero lo incomprensible de Dios dice que fue curado por su llaga. Los científicos han inventado infinidad de inyecciones y remedios y no han curado el cáncer, pero lo incomprensible de Dios dice que por su llaga se cura. La ciencia médica dice que el SIDA no tiene cura, pero lo incomprensible de Dios dice que por su llaga se cura. Ahora, en lo incomprensible de Dios se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces. En lo incomprensible de Dios caminó él sobre las aguas. En lo incomprensible de Dios resucitó a Lázaro después de 3 días de muerto. En lo incomprensible de Dios sanó a la mujer del flujo de sangre que había sido desahuciada por todos los médicos y le habían quitado todo su dinero. En lo incomprensible de Dios resucitó a la hija de Jairo. En lo incomprensible de Dios sanó a los 10 leprosos aun cuando iban de camino. En lo incomprensible de Dios escupió los ojos de un hombre y vio. Todavía yo no he visto el primer médico que escupe y sane. ¿O usted conoce a alguien? Ahora, hermano, ahora tú y yo tenemos que entender una cosa: que el Dios de lo incomprensible, de lo grande y de lo maravilloso es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Hay cosas que a nosotros nos sorprenden. ¿Usted sabe por qué los discípulos dijeron un fantasma? Porque estaban acostumbrados a ver a Jesús caminar sobre las aguas. Y de repente, lo estaban acostumbrados a verlo caminar en tierra firme. Y de repente lo ven venir caminar sobre las aguas. Es como que yo le llegue a usted el domingo caminando suspendido en el aire aquí. ¿Qué va a decir usted? Está endemoniado, ¿eh? Está poseído, es un fantasma. ¿Por qué? Porque usted no estaba acostumbrado nunca a verme caminar suspendido en el aire. Ahora Jesús de repente llega caminando sobre las aguas. Ellos atemorizados dijeron un fantasma. Jesús le dijo: no soy un fantasma, soy yo, el incomprensible para los hombres, que viene caminando sobre las aguas. Tú y yo tenemos que entender que los milagros de Dios en tu vida y en mi vida siempre van a ser incomprensibles. Tú nunca vas a poder tener la magnitud de entender o de creer de qué manera Dios hace los milagros. ¿Cómo es posible que si la ciencia médica desecha un pulmón, cómo es posible que la sustancia de la fe crea un pulmón nuevo? Dígale al que está a tu lado: es porque nuestro Dios es incomprensible. Es porque nuestro Dios es sobrenatural. ¿Cómo es posible, hermano? Quizás muchos no han visto este tipo de milagros. ¿Cómo es posible que tú llegues, que tú naciste con un pie más corto que el otro y de repente llega un hombre y te ora y el pie te crece y la ciencia médica dice que esa pierna nunca más puede crecer? Yo te lo digo porque mi esposa vivió ese milagro un día antes de casarnos. Dios me ahorró por ahí.
Dios me hizo el favor. Ella mantenía dolores, mi mamá tenía que estar inyectándolo de lumbago y todo eso, porque tenía un pie más largo que el otro, chiquitica, pero un pie más largo. Y ella no sabía, hermano. Punto y coma. Un día llegó un hombre usado por el Señor de la iglesia del pastor Guillermo Maldonado a ministrar en nuestra iglesia. Y ese hombre, Dios lo usa en milagro. Pasó mi esposa y hizo el milagro el Señor. ¿Tú sabes por qué a nosotros nos llaman locos? Por el clase de Dios que tenemos. Porque es incomprensible. Por eso es que nos llaman locos. Por eso es que nos llaman fanáticos. Es porque tenemos un Dios incomprensible. Pero que nosotros sabemos que hace cosas grandes, incomprensibles, sin número. Y maravillosas. Por eso tú tienes que estar a la expectativa que antes que termine este año, lo incomprensible de Dios te va a visitar. A ti, a tu casa, a tu familia, a tus hijos. Tú sabes que es incomprensible para el mundo y la sociedad que como una prostituta de prostituta puede pasar a ser una predicadora. La mujer de Samaria era una prostituta, pero cuando se le acercó lo incomprensible, Jesús se le acercó, Jesús la convirtió de prostituta a predicadora. Y la gente de Samaria no entendía lo que estaba pasando, porque en toda Samaria la conocían como la quitamarido. Esa era la fama que tenía la mujer samaritana. Pero cuando se consiguió con el Dios de lo incomprensible y que hace cosas grandes y sin número, entonces Él le cambió la vida. Entonces ya no era conocida como la quitamarido, sino que era reconocida en Samaria como una de las más grandes predicadoras en toda Samaria. El loco de Gadar se rompía con piedras. Era loco completamente. Pero cuando Jesús ordenó a los discípulos que pasaran al otro lado, ¿qué vino? Una gran tormenta, hermano. Y la tormenta vino para que los discípulos sintieran miedo y no pasaran al otro nivel. Jesús estaba en la otra ribera y Jesús estaba sabido de lo que estaba aconteciendo. Y cuando Jesús apareció, ¿qué pasó? La tormenta se quedó quieta y Jesús pudo pasar a la ribera del otro lado con ellos. Y cuando se consiguió al loco de Gadar, ¿qué hizo? Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo, Legiones. Jesús le dijo, suéltalo, sal de ahí. Ellos salieron y aquel hombre que era un loco pasó a ser el predicador más grande de Decápolis. Toda la familia del loco se convirtió a Cristo. Dice la Biblia que predicó en todo Decápolis. Y todo Decápolis le servía a Jesús. Ahora, cuando tú y yo hemos sido llamados por Dios a pasar al otro nivel, a la otra ribera, para llegar a la dimensión de lo sobrenatural de Dios, los vientos se van a poner recios. Y el diablo se te va a levantar. Porque el diablo no quiere que tú pases a otro nivel. Entonces por eso es que a veces viene la lucha, viene la prueba. Es porque el diablo dice, si la dejo que pase al otro nivel de lo sobrenatural, esta mujer me va a paliar. Yo no sé si hay alguien aquí que lo está creyendo. ¿Tú sabes por qué el diablo se le quería interponer a Jesús? Porque él sabía que si Jesús llegaba al otro lado, sanaba al loco de Gadar. ¿Tú sabes por qué el diablo se te está interponiendo? Porque sabe que si tú pasas al otro lado, le vas a dar una palera. Él te va a tener que devolver lo que te robó. Ay, yo no sé si aquí hay alguna mujer que pueda decir, pastor, yo voy al otro lado, porque yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Yo quiero ver lo incomprensible de Dios. Aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque venga el problema, tú le vas a decir al problema, tú te estás levantando porque sabes que mi Dios es grande, que mi Dios es incomprensible, que mi Dios hace cosas grandes, incomprensibles, sin número. Tú me quieres detener, pero yo voy al otro lado. Dile al que está a tu lado, yo voy al otro lado. Yo no sé de ti, pero yo me voy al otro lado. Yo me voy al otro lado, porque al otro lado
Él dijo, no, a este no lo puedo dejar pasar para acá. Si pasa para acá, el diablo sabía, hermano. Por eso no quería que Jesús pasara del otro lado y que los discípulos no pasaran del otro lado. Por eso es que el diablo te ha tratado de poner tanta zancadilla en este año, porque sabe que el año que viene es un año poderoso. Él te está diciendo, él te ha venido diciendo, te voy a matar, la enfermedad te va a matar, la deuda te va a matar. Pero yo vine a decirte algo, lo incomprensible de Dios está a la puerta, lo incomprensible de Dios está a la puerta, y los hombres te van a preguntar, ¿cómo lo hiciste? Tú le vas a decir, es que yo no entiendo, mi Dios, yo lo que hago es creerle. ¿Para qué entenderlo? Si Dios no nos mandó a entenderlo, Dios mandó fue a creer. Él le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios. Él no le dijo, Marta, no te he dicho que si me entiendes. No, Dios sabía. Y para las neuronas de Marta, usted sabe por qué Jesús y Dios preparó el escenario de resucitar a Lázaro, porque los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos decían que eso era una mentira y que Jesús blasfemaba. Entonces Jesús dijo, no saben los saduceos lo que le tengo. Entonces cuando Jesús llegó delante del sepulcro de Lázaro, Satanás no quería que llegara Jesús allá delante del sepulcro, no quería. Porque si Jesús llegaba delante del sepulcro, algo iba a suceder. Dice la Biblia que los saduceos rodearon por completo el sepulcro de Lázaro. Una vez escuché de Gigi Ávila algo muy chistoso sobre eso. Que dice la Biblia que Jesús empezó a llorar delante del sepulcro de Lázaro. Pero Gigi Ávila decía que Jesús no estaba llorando por Lázaro, sino que estaba llorando por los saduceos, porque iban a quedar avergonzados. Jesús era como burlando, diciendo, pobres saduceos, no saben los que le vienen. Entonces los saduceos estaban en la expectativa de que Jesús quedara avergonzado ahí y que nada sucediera. Pero para vergüenza de ellos, Jesús dice, quita la piedra. Quita la piedra. Y Jesús no mandó a los discípulos a quitar la piedra, sino a quien le dijo, a Marta, Marta, quita la piedra. Yo me imagino a Marta, si tuviera un maracucho adentro, no sé, o Marta era venezolana, o cubana, o dominicana, no sé. Marta hubiera dicho, qué cosa más grande, Jesús, tú cargas a 2 y tú eres contigo son 13 y me mandas a mí a quitar la piedra. Que soy mujer. Así somos a veces nosotros. Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no mandas a otro? Y Jesús le dijo, Marta, quita la piedra tú. Yo me imagino a Marta mirando la piedra. Y Marta decía, Dios mío, ¿cómo quito yo esta piedra tan grande? Era una piedra muy inmensa que tapaba un sepulcro. Naturalmente, con las fuerzas naturales, Marta no podía quitar la piedra. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Antes de resucitar a Lázaro, Jesús tenía que llevar a Marta a otra dimensión de fe, a una dimensión de lo sobrenatural. Porque si Marta no entraba a otra dimensión de lo sobrenatural, Marta no hubiera creído en lo que Jesús podía hacer. Entonces Jesús la estaba llevando a ella a otra dimensión, porque lo incomprensible de Dios iba a suceder. Por eso muchas veces Dios te está mandando a quitar la piedra. Dios te está diciendo, quítate de eso que no te deja pasar a la otra ribera. Quita la piedra. Dígale al que está a tu lado, quita la piedra. Quita la piedra para que veas lo incomprensible de Dios. Quita la piedra para que puedas ver lo grande de Dios. Quita la piedra para que veas lo maravilloso que es Dios. ¿Sabe cuál es la piedra que tiene que quitar? ¿Usted sabe cuál es la piedra? ¿Usted sabe cuál es la piedra? Yo no tengo que decírtela. Tú la sabes cuál es. Tú sabes cuál es la piedra. Entonces Jesús le está diciendo, Marta, tú tienes que quitar la piedra, Marta, porque yo tengo que trabajar primero en ti, no en los saduceos. Los saduceos son una cuerda de incrédulos. Yo no vine para ellos, yo vine para ustedes, para los gentiles. Yo vine para salvarte a ti, Marta. Por eso tú a veces estás tan afagado, porque entonces Dios te manda a ti, tú quieres mandar a otro. No es a él, es a ti.
Es a ti que Dios quiere usar. Es a ti que Dios quiere bendecir. Es a ti, no es al otro, es a ti, hermano. Cuando empezamos a cuestionar ahí. Ahora, a Jesús no le interesaban los saduceos, hermano. ¿Qué le interesaba a Jesús los saduceos? A él no le interesaba nada de ellos. Jesús estaba enfocado en quién, en Marta, en ellos, no en los saduceos. Ahora, cuando Jesús llama, quita la piedra, Lázaro, sal fuera. Lázaro salió fuera, hermano, del sepulcro. ¿Y cómo salió Lázaro? Dice la Biblia. Atado de mano y de pies. ¿Cómo estaba atado Lázaro? Envuelto como una momia. El original dice que parecía una momia de Egipto. Dice el original. Y le habían puesto un sudario en su cara. Por tradición. Y cuando Lázaro salió del sepulcro, el original dice que Lázaro salió saltando. ¿Por qué? Porque estaba atado y no podía caminar. La muerte lo había atado. La incredulidad lo había atado. La duda lo había atado. La enfermedad lo había atado. Las maldiciones lo habían atado. Y por eso Satanás lo llevó al sepulcro. Pero cuando llegó el incomprensible, el que hace cosas grandes, el que hace cosas sobrenaturales, lo mandó a salir. Lázaro salió saltando. Pero cuando Jesús le dio a los discípulos desatarlo, dice la Biblia que lo desataron. Y después que lo desataron, Jesús dijo: ahora déjalo ir. Ya Lázaro no brincaba, Lázaro caminaba, Lázaro caminaba, Lázaro caminaba. Pastor, ¿qué me quiere decir tú? Por mucho tiempo estuviste atado, pero en este año, antes que termine este año, Dios te saca de la atadura, Dios te saca del sepulcro y empieza a caminar, no más en atadura, sino en la libertad, en el poder sobrenatural. ¿Será que hay alguien aquí que cree en el poder sobrenatural de Dios? Tú tienes que ser una iglesia que camine en lo sobrenatural. Tú no puedes llegar aquí, sentarte en esta silla y esperar que el culto acabe y que en tu vida no suceda nada. Tú tienes que ser alguien sobrenatural, porque tu Dios es incomprensible, tu Dios es sobrenatural. Por eso es que a veces el evangelio nos aburre, porque hacemos siempre lo mismo y Dios quiere llevarnos a otro nivel. A otro nivel nos quiere llevar Dios. Ya está bueno de ese evangelio aburrido, ese evangelio pasivo, ese evangelio ahí medio frío, medio caliente. Ese evangelio hay que vomitarlo. Aleluya. Porque dice la Biblia que Dios al tibio lo vomita. Tú tienes que vomitar ese evangelio tibio, vomitarlo, ser libre de ese evangelio tibio, hermano. Y empezar a caminar en lo que Dios quiere, en lo sobrenatural de Dios, en lo incomprensible de Dios. Ahí, tener una mentalidad abierta de reino. Cambiar esa mentalidad, hermano. Dejar esa lentitud, dejar ese ser pasivo, dejar eso que te está atando ahí. Dios quiere enseñarte lo incomprensible de Él, pero tú estás ahí viciado, ahí en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y Dios quiere resucitar a Lázaro en tu vida. Dios quiere. Dios quiere resucitar a Lázaro. Ese Lázaro de tu casa, de tu familia, ese Lázaro que no te deja avanzar, ese Lázaro que te hace llorar, Dios lo quiere levantar. Pero, hermano, nos quedamos ahí. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo responderé. Calle de oro, mar de cristal, en esas calles yo voy. ¡Ay, Sabaloja! Dios quiere que camines sobre las aguas. Antes de que camines en las calles de oro y de mar de cristal, Dios quiere que camines aquí sobre las aguas, en lo sobrenatural, en lo sobrenatural, en lo sobrenatural. ¡Pastor!
más agua, me voy por la playa. No. Tienes que salir de la barca. Esa barca representa la comodidad, el yo, el conformismo. Tú tienes que salir. Amén. La gente criticó a Pedro, se burlaron de Pedro. Salió del círculo, Pedro estaba ahí, todo el mundo, ay, mira Pedro, se hundió Pedro, ay, se hundió Pedro, pero nadie sintió lo que sintió Pedro, hermano. Ellos se quedaron en la barca, en el círculo, pero Pedro sintió el poder sobrenatural, mira hermano, lo que sintió Pedro no lo sintió Pablo, no lo sintió nadie. Pablo no caminó sobre las aguas, pero Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sabes por qué? Porque Pedro decidió ir a un nivel de fe más grande. Pedro decidió salir de la barca del conformismo y de conocer al Cristo sobrenatural. La gente podía burlarse de Pedro, pero yo me imagino a Pedro. Pero ustedes no sintieron, nunca han sentido lo que yo sentí aquí, en la planta de los pies. Yo sentí como el agua se puso como una alfombra roja para mí. A veces nosotros no, porque el miedo, si me hundo, sí. Hay que salir. Porque Dios hace cosas grandes, incomprensibles, sin número. Pero hay que salir de ahí ya. Empezar a retar a Dios en un nivel de fe más grande. Empieza a declarar lo que quieres ver. Aunque te llamen loco, aunque te digan desmedido, no importa. Pues tú tienes que declarar. Porque tienes un Dios incomprensible, hermano. Ay, que es que cómo Dios me lo va a dar. ¿Qué te interesa a ti cómo Dios lo va a hacer, hermano? Así hay gente que anda, pero ¿cómo Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios va a usar el negrito que está atrás mío? No, el blanquito. ¿Qué te interesa a ti, hermano? Ahí empieza a mirar por los lados. ¿Será la hermanita aquella? A esa que Dios va a usar. No, a esta que está aquí. No, aquella. No. Tú no tienes que buscar a quién Dios va a usar, ni cómo Dios lo va a hacer. A veces nosotros empezamos a calcular tanto. Le entra el espíritu de la calculadora. Y empiezan, hermano, todo lo calculan. No te estoy mandando a malgastar, pero sí te estoy mandando a creer. A creer. A creer. A creer. A creer. A creer. A creer, a creer, a creer. Hay gente que, hermano, está viviendo del poquito ahí. Y cuidado, le tocan el poquito. Cuidadito, me tocan el poquito. Estás mal. Cuando Elías le llegó a la viuda tenía ahora ¿qué? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y la viuda estaba confiando en el poquito ahí. Porque eso es lo que sabía ella naturalmente. Confiar en lo que tenía. Pero la vida en el Señor es diferente. Aquí nosotros no dependemos de lo que tenemos, sino que vivimos por lo que no tenemos. Porque lo que no tenemos trae lo que ya tenemos. Entonces, ahí estaba la viuda. Y Elías llegó y le dijo: ¡epa, viuda! Pasó, pana mío. Le dieron una repita ahí, vale. Y la viuda le dijo: hombre, Elías, qué cosa más grande, Elías. Si me queda un poquito de harina, Elías. Y no se consigue la harina en este tiempo. ¿Cómo te voy a dar un poquito de harina, Elías? Y Elías: pero vaya ahí para mí, regálame la harina, vale. Me le echaba muy queso.
Y la viuda, no, Elías, pero si lo que me queda es un poquitico de harina, Elías, para hacer una arepita yo, una para mi hijo y echarnos a morir. Así dijo la viuda. Y Elías, pero dame la arepita a mí, dámela. Elías le estaba enseñando a la viuda a salir del círculo de depender del poquito. Y le estaba enseñando a conocer al Dios de lo incomprensible. Y le estaba diciendo, dame el poquito de harina, dame el poquito de harina. Dame la arepa a mí. Y cuando la viuda le entregó a Elías la arepa, Elías le dijo a ella, hey, ni la harina ni el aceite va a escasear en tu casa. Y lo más tremendo, que Elías se fue. Pero antes de irse le dio una palabra a la viuda y le dijo, pero cuando te quede un poquito, no te preocupes. Porque la harina y el aceite nunca va a escasear. Ahora, Elías se fue y el hijo de la viuda murió. ¿Usted no lo ha leído? Sí, murió. Amén. Como la viuda dijo. Ajá. Por eso tú tienes que saber qué hablas. Cuando tú empiezas a hablar palabras negativas, espera la muerte espiritual y en todas las áreas de tu vida. La viuda dijo, me como yo y mi hijo y nos echamos a morir. Y la hija de la viuda se murió el hijo. Ahora ya tuvo que esperar que Elías viniera. Esa arepa le salió cara a Elías. Pues tuvo que regresar a resucitar al muchacho. Le salió cara la arepa. Por eso tú tienes que saber que cuando tú tienes el poquito, tu vocabulario no cambie. Amén. Porque cuando hay abundancia, todo el mundo habla bien. Pero cuando queda el poquito, empezamos a hablar negativamente. Cuidado, se te muere el muchacho. Cuidado, se te mueren los sueños. Cuidado, se te mueren las metas. Cuidado, se te muere el milagro. Ahora, la harina y el aceite, la viuda dio cuenta que la harina escaseó un poquito, que pasó como dijo Elías. Pero Elías le dijo, cuando quede un poquito de harina, como no había llovido, Elías le dijo a la viuda, hey, cuando te quede un poquito de harina, vendría una gran lluvia. Porque ya él había declarado acá que no iba a llover por 3 años y 6 meses. Y a la viuda le dijo, cuando te quede un poquito de harina, prepárate porque una gran lluvia viene. ¿Entiendes? Y cuando la viuda se dio cuenta que quedaba un poquito de harina, la viuda no se entristeció más. Porque ahí vino una gran lluvia. Yo vine a decirte que yo no sé qué queda en tu despensa, no sé cuánto te queda ahí en el banco, yo no sé cuántos paquetes de harina te quedan en tu casa, yo no sé si te quedan 2 dedos de aceite, 3 dedos de aceite, yo no sé si te queda medio paquete de harina, pero si hoy tú viniste a escuchar una palabra del Dios sobrenatural, entonces prepárate, no te entristezcas, porque el poquito que está en tu casa no es motivo de preocupación, sino que una gran lluvia se acerca. Porque el Dios incomprensible va a llegar a tu casa. Va a llegar a tu casa, hermano. Va a llegar a tu casa. Entonces la viuda aprendió un principio que a veces nosotros no aprendemos. Nosotros a veces, hermano, he conseguido unos cuantos, hermano, que cuando hay billetes, cuando la nevera está bien, eso, todo el mundo habla en lengua. Te lo consigue hasta danzando en su casa. Todo el mundo anda alegre cuando hay platica en mano, ¿sí o no? ¿A usted no ha visto a la gente alegre un fin de mes? Mire la cara del fin de mes y míresela por ahí como el 10 del mes. ¿Ah? No son las mismas caras. ¿Ah? La de fin de mes, hermano, es una carita feliz. Una carita feliz.
Pero por ahí como el 10 del siguiente mes es una carita de esa cuando aparece con los dos humitos. Porque ya por ahí para el 10 ya no queda nada de lo que recibiste el 30. Entonces ya la carita empieza a cambiar. Porque ya no quedan los 3.000 flores, ya quedan 900. Y mientras van pasando los días la carita se pone más triste. Más triste. La carita te empieza a coger vida después del 26 para arriba otra vez. Y empieza otra vez ahí la carita otra vez ahí. Ya medio sonríe. Cuando hacen así, ahí están privados de la risa. ¿Ah? Cuando llega el 30, saludan hasta el portero del trabajo. Hermano querido, ¿cómo está usted? ¿Qué tiempo, hermano? Llegó el 30. El 15 pasa derecho. No mira a nadie. Llegan aquí a la iglesia y pasan derecho para allá. No saludan ni al hermano Chunga, nada. El 30 llega todo el mundo amoroso. ¡Gloria a Dios! ¡Vigilia! Usted se ríe, pero es en serio. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Y Dios quiere sacarnos de esa rutina diabólica. Dios quiere sacarnos de esas estructuras diabólicas que nosotros nos hemos creado en nuestra cabeza y que Satanás ha hecho nido en tu cabeza. Entonces, si tú quieres ver a un Dios sobrenatural, a un Dios que hace cosas incomprensibles sin número, empieza a tener el mismo ánimo en lo poco y en lo mucho. Pablo dijo, en lo poco sé vivir y en lo mucho también. ¿Sabe por qué? Porque Pablo entendió que ni lo poco ni lo mucho lo hacían vivir feliz. En él habitaba alguien más grande que lo hacía feliz y era el Cristo de la gloria. A ti ni lo poco ni lo mucho es lo que te tiene que alegrar. A ti lo que te tiene que alegrar que hay un Dios sobrenatural que murió y resucitó por ti. Te ha llamado para cosas grandes, para cosas sobrenaturales. Eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Y ahí es donde tenemos que caminar. Y te puedo asegurar que te vas a gozar en todo ámbito de tu vida. En cualquier escenario te vas a gozar con el Señor. Y vas a vivir bien, vas a vivir tranquilo. Entonces vas a conocer al Dios de lo incomprensible. Al Dios que multiplicó los panes y los peces. Al Dios que resucitó a Lázaro. Al Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre. Pero tenemos que cambiar ya la mentalidad, hermano. Eso, el switch. Ay, pastor, imagínese usted, pastor. Pastor. Ay, pastor. Y yo, ¿qué, mi hija? Pastor. Y yo, ¿pero qué? Pero pastor, ¿pero qué? Es el día 10. Hermano, mire. La identidad de Dios en nuestra vida es lo más importante. Pero a veces andamos, hermano, que yo creo que Dios ni voltea a vernos. En serio. A veces Dios se sentirá muchas veces de nosotros, se siente como avergonzado de nosotros. Porque nosotros ponemos su nombre por el piso. Porque a veces andamos así, dando lástima. ¿Sabe qué? No me endemoneo, no, para que no haya ese pastor de endemoneo, no. Pero ¿sabe qué me enlucha a mí cuando yo veo un cristiano dando lástima? Que andan con la fiesta de piedad. Cuando andan todo el tiempo arrastrando los pies. Cuando andan ahí, ay Dios mío, nadie me quiere, todos me odian. Cuando se les mete el espíritu de Calimero. Todo yo también, hermano. Yo digo, Dios mío. Yo a veces digo, ¿cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se siente Dios?
de ese tipo de creyente, hermano, que andan todo el tiempo con esa actitud y con ese vocabulario. ¿Cómo se sentirá el Señor? Analícese ahí un momento. ¿Cómo se siente Dios cuando tú hablas lo incorrecto? ¿Cómo se siente Dios cuando tú andas caminando en lo incorrecto? ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Cómo se sentirá el Señor? ¿Ah? Decepcionado, ¿verdad que sí? Entonces, pero aquí se tiene que levantar una nueva generación. Una generación diferente. Aquí en la iglesia está prohibido hablar y tener fiesta de piedad. Amén. Esto no se le reveló mucho. Pero gloria a Dios. ¡Hey, John Lennon! Póngate ahí, John Lennon. ¿Ah? Tenemos que sacudirnos el polvo, hermano. Sacudirse todo. Ese poco de hoja vieja. Ese poco de hoja vieja. Ese poco de paradigmas diabólicos que están en nuestra cabeza. Pastor, ¿nos está llamando diablo? No, no le estoy llamando diablo. Si usted viene, gracias, yo leí un libro sobre eso, gracias mi amor. Si usted quita la telaraña ahorita aquí, quitó la telaraña y se fue. A la semana vuelve a venir, ¿qué consigue? Telaraña. ¿Qué consigue? Telaraña. ¿Qué consigue? Telaraña. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Matar la araña. Si usted mata la araña, no va a conseguir más telaraña. ¿Tú sabes por qué tú te mantienes siempre en el mismo lugar? Porque la araña está viva. Porque no has matado la araña. Y la araña te está envolviendo en telaraña y te tiene envuelto ahí. Y hoy recibes una palabra y mañana sigues igual. Pero es que la telaraña está porque no has matado la araña. Aleluya. En el tiempo antiguo los judíos todavía lo hacen. Los pastores judíos, de pastores de animales, de cabra. ¿Tú sabes qué hacen los judíos? Ellos le echan aceite aquí, en la cabeza, a las ovejas, a las cabras. Le echan aceite aquí, para que las moscas no se paren sobre su cabeza. Porque si las moscas se paran, entonces matan, hacen su nido ahí, y crían gusanos y matan el animal. Entonces los judíos usan un aceite que se lo echan ahí. Por eso David decía, unge mi cabeza con aceite. ¿Para qué? David decía, unge mi cabeza con aceite. Era para que las moscas no se le pararan en la cabeza. Así estamos nosotros, tenemos tantas moscas dando vueltas en nuestra cabeza. Y esas moscas están sembrando lo malo, lo negativo, la incredulidad ahí, y mantienes una guerra mental ahí, porque es que tienes muchas moscas, hermano, sobre la cabeza. Y Dios queriendo dar algo nuevo, pero las moscas no te dejan ver más allá. Tenemos que cambiar ya esta mentalidad, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Había un hombre que era pobre, pero pobre, más pobre que la palabra pobre. Y vivía en una nación, en un barrio. Y él era el más pobre de todo el barrio, el más pobre. Y se vestía mejor que todos. Y era el más pobre. Y se vestía mejor que los vecinos. Y un día uno le preguntó y le dijo, ¿por qué si tú eres pobre siempre andas bien vestido? Y él le dijo, la pobreza, las cuales muchos viven, no es la que yo vivo. Le dijo, yo podré ser pobre materialmente, pero espiritualmente soy el más rico de todo el barrio. Soy el que tengo más que todos ustedes, me dijo. Y como mi mentalidad no es pobre, me hace vivir como alguien que tiene abundancia.
Así a veces andamos nosotros, hermano, con esa mentalidad de pobretones. La pobreza espiritual en la cabeza. Y creemos que Dios nos llamó para vivir ahí. Dios quiere llevarte a otro nivel, a otra ribera. Dios quiere que conozcas lo sobrenatural de Él, lo incomprensible de Él. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad ya, para poder ver lo grande del Señor. Cambiar, hermano, cambiar. Para que entonces veamos lo grande de Dios, lo poderoso de Dios. Termino con esta ilustración. Un rey compró 2 halcones, el rey. Compró 2 halcones el rey. Y vino el rey y soltó los 2 halcones. Y uno aprendió a volar. El otro no aprendió a volar, el otro halcón. Y el halcón se quedó apoyado en una rama. El rey dijo: tráigame a los sabios, a los magos, y le daré la mitad de mi reino al que me haga volar el halcón. Llegaron los sabios, llegaron los magos, y ninguno hizo volar el halcón. Venía un campesino con un machete aquí atrás, y le dijo al rey: yo voy a hacer volar el halcón. El rey dijo: ¿cómo tú podrás? Si los magos, los sabios no pudieron. Y él le dijo: no, yo lo hago volar, rey. Y todo el mundo se puso a la expectativa de ver lo que iba a hacer el campesino. Y el campesino llegó, se metió debajo de la rama y le cortó la rama al halcón. Y el halcón empezó a volar. El halcón empezó a aletear porque ya no tenía dónde apoyarse. Y empezó a aletear y aletear y aletear. Y empezó a aletear. Y el halcón empezó a volar. Pastor, ¿qué me quieres decir tú? Si tú quieres conocer al Dios de lo incomprensible, al Dios sobrenatural, corta la rama donde te estás apoyando. Esa rama que no te deja volar a otro nivel. Esa rama. Corta la rama del yo. Corta la rama de lo que yo digo, de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Córtala. Y deja a Dios trabajar en ti. Corta la rama del mal carácter. Corta la rama, hermano, para que empieces a volar en otra dimensión como el águila. Pero tienes que cortar la rama. Para conocer al Dios que hace lo incomprensible sin número, hay que quitar la piedra, hay que cortar la rama, hay que pasar al otro nivel, a la otra ribera. Porque si no lo haces, te vas a quedar en el mismo lugar siempre. Y vivirás echándole la culpa al diablo. Y el diablo por ahí no tiene nada que ver. Porque el culpable eres tú. Y el culpable soy yo, que no hemos querido cambiar nuestra mentalidad, que queremos vivir ese evangelio ahí de mendigo, hermano. Aleluya. Dios no llamó mendigos. Dios llamó a hombres y a mujeres que son coherederos y herederos juntamente con Él. Somos hijos de Dios. No somos la casualidad de esta tierra. Somos hijos del Señor, lavados con su sangre. Tú no eres cualquier cosa, mujer. Tú eres una hija de Dios. Tú eres una reina, mujer. Tú no eres el trapo de cocina de tu casa. Tú no eres la cachifa de tu esposo. Tú eres la reina que el Señor llamó la mujer virtuosa. Tú eres una mujer virtuosa. Yo quiero que yo estoy hablando con mujeres virtuosas. ¿Dónde están? ¿Dónde está mujer virtuosa? Tienes que vivir como una mujer virtuosa. Tienes que pensar como una mujer virtuosa. Tienes que caminar como una mujer virtuosa. Tienes que hablar como una mujer virtuosa. Hombre, Dios no te llamó a la esclavitud. Dios no te llamó a mediocridad, hombre. Dios te llamó y te dijo: hey, imagen y semejanza eres mía, eres mi semejanza. Y te dijo: hombre forzado y valiente.
anda y conquista, anda y gobierna, anda y multiplícate. Pero los hombres andan ahí. Tienes que activarte, hombre. Tienes que pararte, orar de día, de noche, de madrugada, decirle al diablo: aquí estoy yo. Tú y yo nos vamos a ver la cara. Quisiste destruir mi casa, pero aquí se levantó el sacerdote de esta casa. Tienes que levantarte, hombre de Dios. Levántate, 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 hombre. Levántate en el poder sobrenatural de Dios. Empieza a declarar lo que quieres ver en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Pero tienes que levantarte, hombre. Ya está bueno del pasivismo. Ya está bueno que la mujer sea quien te arrastre. Levántate. Vamos, póngase de pie, iglesia. Ponte en pie, iglesia. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden levantar sus manos? Vamos. Señor Jesús. Gracias. Toda la iglesia lo canta, vamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo quisiera ver todas las manos levantadas y ojos cerrados, vamos. Para que el Espíritu Santo ministre ahora mismo en tu vida, vamos. Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ahí donde tú estás parado, dile: Espíritu Santo, ministrame tú a mí. Gracias, Señor. Yo no espero una imposición de mano. Gracias, mi Señor. Ministrame tú, vamos. Impóngase la mano usted mismo, vamos. Impóngase la mano usted mismo, vamos. Y ministrese usted mismo ahí, vamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Y empieza a profetizarse tú mismo ahí lo que quieres ver, vamos. Profetízate tú mismo lo que quieres ver en tu vida. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Ministrate tú mismo, vamos. Ministrate tú mismo, mujer, hombre de Dios. Cree en ti mismo lo que Dios ha puesto sobre tu vida, vamos, y decláralo sobre tu vida. Aleluya. Digno y santo el Cordero, Aleluya. inmolado en la cruz. Tómate tu tiempo, iglesia, vamos. Yo quiero ver si que usted se ministra, vamos. Nuevo canto levantaremos, aquel su trono está. Aleluya. Digno y santo el Cordero, Aleluya. inmolado en la cruz. Aleluya. Nuevo canto
Vamos, vamos, vamos.